El Mercedes-Benz plateado se detuvo en el semáforo de la Avenida Paulista. Dentro del vehículo, Rodrigo Santamaría ajustó su reloj Rolex de $50,000 y miró por la ventana tintada hacia la acera. Allí estaba ella otra vez, la misma mendiga de siempre, sentada en el mismo rincón sucio, con las mismas ropas rasgadas y malolientes. Sus ojos se llenaron de desprecio absoluto. ¡Qué asco!, murmuró entre dientes, subiendo el vidrio del auto con repugnancia. Esta ciudad está plagada de vagabundos inmundos. Deberían limpiar las calles de esta basura humana. Rodrigo no lo sabía, pero acababa de sellar su destino. Acababa de despreciar a la mujer que cambiaría su vida para siempre. La mujer que lo había traído al mundo con dolor y amor infinito. La mujer que había sacrificado todo por él. Ellos se burlaron. Un error que costaría muy caro. Déjenme contarles cómo llegamos a este punto de no retorno. Rodrigo Santamaría, de 35 años, era el CEO más joven y despiadado de Santamaría Holdings, un imperio inmobiliario valorado en $500 millones. Graduado summa cum laude en Harvard Business School, MBA en Wharton con honores, había construido su reputación sobre la frialdad calculadora y la eficiencia brutal. Su oficina en el piso 40 del edificio más lujoso de Sao Paulo era un verdadero templo al éxito desmedido. Paredes de cristal importado de Italia, muebles diseñados exclusivamente por arquitectos europeos, una vista panorámica de 360 grados de la ciudad que dominaba como un emperador moderno. Pero Rodrigo tenía un secreto oscuro que lo carcomía por dentro como un cáncer silencioso. Un secreto que había enterrado tan profundo en su subconsciente que ni él mismo quería recordarlo jamás. Había crecido creyendo firmemente que era huérfano, adoptado por la poderosa familia Santamaría cuando tenía apenas 3 años de edad. Nunca había conocido a su madre biológica, o eso creía con toda su alma. Cada día laboral, sin excepción, al pasar por esa maldita esquina camino a su oficina, veía a la misma mujer destrozada por la vida. Cabello gris completamente despeinado y sucio, rostro profundamente marcado por el sol implacable y la intemperie cruel. Ropas que parecían no haber sido lavadas en meses enteros. Ella siempre lo miraba con una extraña intensidad perturbadora, como si lo conociera desde siempre, como si guardara un secreto terrible. Pero Rodrigo jamás, ni una sola vez, se detuvo a preguntarse por qué esos ojos lo seguían con tanta desesperación. La mujer se llamaba Elena Vázquez. Tenía 58 años de edad y una historia que rompería el corazón más duro. 32 años atrás, había sido brutalmente obligada a entregar a su hijo recién nacido en adopción. 32 años interminables buscándolo por cielo y tierra. 32 años de dolor insoportable, esperando el momento sagrado de poder abrazarlo nuevamente y pedirle perdón por haberlo abandonado. Era un martes lluvioso y gris cuando todo cambió para siempre. Rodrigo salía de una reunión particularmente estresante y humillante. Los inversionistas japoneses habían cancelado el proyecto multimillonario de último momento, sin explicación alguna, y él había perdido $50 millones en una sola tarde catastrófica. Su humor estaba por los suelos, su orgullo herido de muerte cuando el semáforo lo detuvo nuevamente, en esa maldita esquina que tanto odiaba. Esta vez, algo era completamente diferente. La mendiga no estaba en su lugar habitual junto al poste de luz. Rodrigo miró a su alrededor con curiosidad morbosa y la vio acercándose lentamente hacia su auto blindado. Sus pasos eran vacilantes y dolorosos, pero sus ojos brillaban con una determinación sobrenatural que él nunca había visto antes en ningún ser humano. Elena había tomado la decisión más difícil y aterradora de toda su vida miserable. Después de 3 décadas completas de observar a su hijo desde la distancia como un fantasma invisible, había reunido el valor sobrehumano para acercarse finalmente. En su mano arrugada y temblorosa, llevaba una fotografía descolorida por el tiempo y un papel amarillento con el sello oficial del hospital donde había dado a luz. Tocó suavemente la ventana del Mercedes con sus nudillos huesudos. Rodrigo bajó el vidrio apenas unos centímetros, su rostro contorsionado en una mueca de disgusto absoluto y repugnancia visceral. «¿Qué diablos quiere, señora? No tengo dinero suelto para vagabundos. Váyase antes de que llame a seguridad». «Rodrigo»,
susurró Elena, su voz temblando como una hoja en el viento. Necesito hablar contigo urgentemente. Es algo muy importante. Es sobre tu familia verdadera, sobre tu madre biológica. La risa de Rodrigo fue cruel, cortante y llena de veneno puro. ¿Mi madre? Señora delirante, mi madre murió hace 5 años. Era Esperanza Santamaría, una mujer respetable y de clase. No sé qué juego sucio está jugando, pero se equivocó de persona completamente. No, hijo mío, tu madre verdadera. Yo soy tu madre, la que te dio la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor y pesado como una lápida. Luego, Rodrigo estalló en carcajadas histéricas y crueles. ¿Usted? ¿Una mendiga asquerosa como usted pretende ser mi madre? ¿Sabe quién soy yo? Soy Rodrigo Santamaría. Mi familia tiene linaje de siglos, tiene clase, tiene abolengo. Usted es simplemente basura humana que contamina las calles. Las palabras cayeron como dagas envenenadas sobre el corazón destrozado de Elena. Pero ella no se rindió. Con manos temblorosas como hojas secas, sacó la fotografía y el certificado de nacimiento. Mira, por favor, hijo mío, solo mira estos documentos, te lo suplico. Rodrigo ni siquiera volteó a ver los documentos sagrados. ¡Seguridad!, gritó hacia el edificio cercano con furia descontrolada. Quiten a esta loca manipuladora de aquí inmediatamente. Está molestando a la gente decente y trabajadora. 2 guardias uniformados se acercaron corriendo como soldados obedientes. Elena fue empujada bruscamente hacia la acera mojada, sus preciados documentos cayendo al suelo encharcado como hojas muertas. «No vuelva por aquí jamás, señora», le gritó uno de los guardias con autoridad. «O llamaremos a la policía para que la arresten por vagancia». Rodrigo subió la ventana blindada y aceleró violentamente, dejando a Elena llorando desconsoladamente en la acera fría, recogiendo los papeles empapados con desesperación. En el espejo retrovisor, la vio por última vez, pequeña y frágil bajo la lluvia implacable, como un pájaro herido. «Mendiga delirante y manipuladora», murmuró con desprecio, sin saber que acababa de rechazar el amor más puro y sagrado que jamás conocería en toda su existencia. Los días siguientes fueron extraños y perturbadores para Rodrigo. No podía quitarse de la cabeza la imagen obsesiva de la mujer bajo la lluvia torrencial. Había algo en sus ojos suplicantes, algo familiar y perturbador que lo atormentaba día y noche. Pero cada vez que el pensamiento aparecía en su mente, lo ahuyentaba con rabia ciega. «Manipulación barata de una estafadora profesional», se decía una y otra vez. «Seguramente investigó mi historial personal y está tratando de estafar dinero fácil». Elena, por su parte, no se rindió jamás. Cada día volvía religiosamente a la misma esquina maldita, pero ahora mantenía la distancia prudente. Solo lo observaba pasar con amor infinito, con una mezcla devastadora de amor maternal y dolor insoportable en su mirada cansada. Había esperado 32 años eternos. Podía esperar un poco más si era necesario. El viernes de esa semana infernal, Rodrigo tomó una decisión definitiva. Había contratado a un investigador privado de élite para que desenmascarara completamente a la mujer misteriosa. «Quiero saber absolutamente todo sobre ella», le había dicho con frialdad. Su nombre completo, su historia criminal, sus antecedentes delictivos, sus cómplices, todo hasta el último detalle. Cuando el auto se detuvo en el semáforo fatídico, Rodrigo bajó la ventana completamente por primera vez. Elena estaba allí, como siempre, pero esta vez, él la llamó con autoridad. «Oiga, usted, la mendiga». Elena se acercó con cautela extrema, esperanza brillando como una vela en sus ojos hundidos. «Escúcheme muy bien», dijo Rodrigo con voz fría como el hielo. «Sé perfectamente lo que está haciendo. Sé que es una estafadora profesional, pero le voy a dar una oportunidad única. Si realmente es mi madre, como dice tan patéticamente, entonces pruébelo de manera irrefutable. Pruébelo de una manera que no pueda ser falsificada por ningún criminal». Elena cerró los ojos con dolor.
Respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas sobrenaturales, y habló con voz clara y firme. Tienes una marca de nacimiento, en forma de luna creciente perfecta en el hombro izquierdo. Cuando eras bebé, llorabas inconsolable solo cuando escuchabas música clásica, pero te calmaba inmediatamente con las canciones de cuna que yo te cantaba todas las noches. Tu primera palabra no fue mamá ni papá, fue luz, porque siempre mirabas fascinado hacia la ventana del hospital donde naciste. El rostro de Rodrigo palideció como si hubiera visto un fantasma. Esa información, nadie en el mundo la sabía. Era imposible que alguien la conociera. Ni siquiera sus padres adoptivos conocían esos detalles íntimos de su infancia más temprana. Y, continuó Elena, su voz quebrándose como cristal, tienes una pequeña cicatriz en forma de media luna, en la rodilla derecha. Te caíste cuando tenías 2 años, el día antes de que me obligaran a entregarte para siempre. Rodrigo sintió como si el mundo entero se desplomara a su alrededor en pedazos. Esos detalles eran absolutamente imposibles de falsificar. Eran verdad pura. Eran recuerdos enterrados en lo más profundo de su subconsciente. Pero su orgullo monstruoso era más fuerte que la verdad misma. Coincidencias imposibles, murmuró Rodrigo, aunque su voz ya no sonaba tan segura ni tan arrogante. Información que pudo haber obtenido de alguna manera misteriosa. Elena lo miró con una tristeza infinita que podría romper montañas. Hijo mío, sé que es difícil de creer. Sé que mi apariencia no es la que esperabas para una madre. Pero hay algo más. Algo que solo tú y yo sabemos en todo el universo. Sacó de su bolsa raída y sucia un pequeño objeto envuelto en tela sagrada. Con cuidado reverencial lo desenvolvió revelando un pequeño osito de peluche café, desgastado por los años pero claramente amado hasta la muerte. Este es Benjamín, susurró con voz quebrada. Tu osito favorito. Lo tenías abrazado cuando tuve que dejarte ir para siempre. Rodrigo sintió como si hubiera recibido un golpe devastador en el estómago. Benjamín. Ese nombre resonó en lo más profundo de su memoria enterrada, en un lugar sagrado que había mantenido cerrado durante décadas enteras. Imágenes borrosas, pero reales, comenzaron a aparecer en su mente como fantasmas. Brazos cálidos y protectores, una voz suave cantando melodías angelicales, el olor embriagador a jazmín y amor maternal. No, dijo, negando con la cabeza desesperadamente. No, esto no puede ser real. Es imposible. Elena se acercó más al auto blindado. Rodrigo, hijo de mi alma, sé que duele como un puñal. Sé que es confuso y aterrador, pero soy yo. Soy tu madre verdadera. La madre que te amó desde el primer latido de tu corazón, la madre que nunca dejó de buscarte ni un solo día. La madre que... ¡Cállese de una vez!, gritó Rodrigo, su voz quebrándose como un niño herido. Usted no es mi madre. Mi madre era una mujer respetable y elegante. Mi madre tenía clase y dignidad. Mi madre no era ¿Una mendiga asquerosa? Terminó Elena suavemente, sin rencor. Tienes razón, hijo mío. No siempre fui así. No nací en las calles. Espera un momento. Si esta historia ya te atrapó, si sentiste el escalofrío de la justicia siendo hecha, deja tu like ahora mismo. Esto me ayuda a entender que valoras historias como esta. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque lo que vas a descubrir sobre este hombre va a cambiar todo. Ahora, escribe en los comentarios, yo vi el milagro, así sé quién llegó hasta este punto crucial. Hácelo rápido, porque la revelación apenas está comenzando. Continuemos. Y entonces, con una dignidad sobrenatural que contrastaba completamente con su apariencia destrozada, Elena comenzó a contar su historia verdadera. Su voz se volvió más firme, más clara, más poderosa, como si estuviera recordando quién había sido antes de que la vida la destruyera completamente. Hace 35 años, yo era Elena Vázquez de Mendoza. Era dueña absoluta de 3 fábricas textiles prósperas y 2 haciendas enormes. Era una de las mujeres más ricas y poderosas del estado entero.
pero también era muy joven, muy ingenua y muy enamorada del hombre equivocado. Rodrigo la escuchaba en silencio absoluto, hipnotizado por la transformación mágica en su voz y su postura. Era como si una reina destronada estuviera recordando su reino perdido. Me enamoré perdidamente del hombre más peligroso que pude haber elegido. Tu padre biológico. Él era casado con una mujer de la alta sociedad, pero me prometió, con lágrimas en los ojos, que dejaría a su esposa por mí. Cuando quedé embarazada de ti, mi amor, él desapareció como un fantasma. Su familia tenía poder absoluto, influencias que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno y la iglesia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Elena como ríos de dolor. Me amenazaron con destruir todo lo que amaba. Me dijeron que si no te entregaba en adopción inmediatamente, destruirían mi reputación, mi negocio y hasta mi vida. Pensé que podrías tener una vida mejor, más segura, con una familia estable y respetable. Rodrigo sintió como si estuviera viendo una película de su propia vida que nunca había conocido. ¿Y después? ¿Qué pasó después de entregarme? Después de entregarte, hijo mío. Ellos cumplieron su amenaza diabólica de todos modos. Perdí absolutamente todo. Mi negocio, mi casa, mi fortuna, mi reputación. Mi propia familia me dio la espalda como leprosa. Dijeron que había traído vergüenza eterna al apellido sagrado Vázquez. Rodrigo escuchaba en silencio absoluto, lágrimas rodando por sus mejillas como ríos de dolor. La mujer que había despreciado, había sacrificado literalmente todo por él. Había perdido su fortuna, su familia, su dignidad, su vida entera por protegerlo y luego por encontrarlo. ¿Y los Mendoza?, preguntó con voz ronca, llena de odio. ¿Qué pasó con esos malditos? ¿Dónde están ahora? Elena sonrió amargamente. Alejandro se convirtió en senador de la República. Su familia sigue siendo poderosa e intocable. Nunca pagaron por lo que hicieron. Nunca recibieron castigo alguno por destruir mi vida. Pero Elena no sabía que sus palabras acababan de despertar algo terrible y poderoso en Rodrigo. Algo que había estado dormido durante años. La sed de justicia divina. Rodrigo se levantó de su silla como un león despertando y caminó hacia la ventana panorámica. La ciudad se extendía ante él como un reino, y por primera vez en su vida sintió el peso real y terrible de su poder. No solo tenía dinero, tenía conexiones, influencia, recursos que Elena nunca había tenido cuando era joven e ingenua. «Madre», dijo volteándose hacia ella, con ojos que brillaban con determinación sobrenatural. ¿Tienes pruebas concretas de lo que hicieron esos malditos? ¿Documentos, testimonios, grabaciones? ¿Algo que podamos usar? Elena asintió lentamente, con esperanza renaciendo en sus ojos. Guardé todo durante 35 años, incluso cuando no tenía dónde dormir, incluso cuando tenía hambre. Guardé todo en una caja de seguridad. Pensé que algún día, pero nunca tuve el poder para hacer algo al respecto. Ahora lo tienes, dijo Rodrigo con voz que helaba la sangre. Ahora me tienes a mí, y voy a destruir a esos malditos como ellos destruyeron a ti. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad vengativa. Rodrigo contrató al bufete de abogados más poderoso y despiadado del país. Investigadores privados de élite comenzaron a desenterrar décadas de corrupción, sobornos y abuso de poder por parte de la familia Mendoza. Periodistas de investigación recibieron filtraciones anónimas de documentos comprometedores que podrían destruir carreras políticas. Pero la verdadera bomba nuclear explotó cuando Rodrigo decidió hacer público su propio testimonio devastador. Convocó a una conferencia de prensa en el hotel más exclusivo y caro de Sao Paulo.
Los medios más importantes del país y del continente estaban presentes. Cámaras de televisión internacional grabando cada palabra. «Damas y caballeros», comenzó Rodrigo con voz firme, con Elena sentada a su lado, ahora vestida con ropa elegante y digna que él le había comprado. «Quiero presentarles a Elena Vázquez, mi madre biológica». El murmullo en la sala fue inmediato y eléctrico. Los periodistas no entendían por qué el CEO más joven y poderoso del país estaba presentando a una mujer que claramente había vivido en pobreza extrema. «Hace 35 años», continuó Rodrigo con voz que cortaba el aire, «mi madre era una empresaria exitosa y millonaria. Fue víctima de una conspiración criminal orquestada por la familia Mendoza para silenciarla, robar sus propiedades y destruir su vida. Hoy tengo todas las pruebas irrefutables». Lo que siguió fue una revelación absolutamente devastadora que sacudió los cimientos del poder político. Documentos que mostraban sobornos millonarios, testimonios jurados de exempleados de los Mendoza, grabaciones de conversaciones comprometedoras que habían sido guardadas como seguro durante décadas. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Numeral Justicia para Elena se convirtió en tendencia mundial número 1. La opinión pública se volcó completamente contra los Mendoza con furia popular. Pero la justicia divina tenía más sorpresas reservadas. 3 días después de la conferencia de prensa, la Fiscalía General anunció una investigación formal contra Alejandro Mendoza y toda su familia criminal. Las acusaciones incluían fraude, corrupción, soborno, conspiración y crímenes contra la humanidad. Una semana después, Alejandro Mendoza fue arrestado en su mansión blindada, esposado frente a las cámaras de televisión del mundo entero. Su imperio político se desmoronó en cuestión de días como un castillo de naipes. Pero la verdadera justicia divina llegó cuando un juez ordenó la devolución de todas las propiedades que habían sido robadas a Elena, más 35 años de intereses compuestos y daños punitivos millonarios. La compensación total ascendía a más de $200 millones. Elena Vázquez, la mendiga que había sido humillada en una esquina, se convirtió nuevamente en una de las mujeres más ricas del país. 6 meses después, Elena estaba sentada en el jardín paradisiaco de su nueva mansión. Una propiedad elegante, pero no ostentosa que Rodrigo había elegido personalmente para ella. El tratamiento médico privado había sido un milagro de Dios. Los mejores oncólogos del mundo habían logrado detener completamente el avance del cáncer. Tenía años por delante, años preciosos para recuperar el tiempo perdido con su hijo amado. Rodrigo llegaba como cada tarde, después del trabajo. Ahora dividía su tiempo entre dirigir su empresa y administrar la fundación que había creado en honor a su madre, la Fundación Elena Vázquez, dedicada a ayudar a madres solteras y personas sin hogar. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?», preguntó, besando su frente con ternura infinita. «Bendecida por Dios», respondió Elena, tomando su mano. «Cada día me siento más bendecida y agradecida». En la mesa del jardín había una carta. Era de Alejandro Mendoza, escrita desde la prisión de máxima seguridad. Una disculpa tardía, un reconocimiento de culpa, una súplica desesperada de perdón. «¿Vas a responderle?», preguntó Rodrigo. Elena miró la carta por un momento, luego la dejó a un lado con paz. «Ya lo hice», dijo suavemente. «Lo perdoné hace mucho tiempo. El odio solo envenena el alma. Dios se encargó de la justicia. Yo me encargo del amor. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un corazón que busca justicia. Eres especial. La mayoría se rinde a la mitad. Deja tu like si esta historia te tocó. Suscríbete al canal porque aquí no copiamos historias. Creamos relatos originales, hechos con alma como este». Y ahora, comenta. Más historias de Alma. Esas 3 palabras me dicen que viste hasta el final y que valoras el contenido verdadero. Gracias por estar aquí.
Nos vemos en la próxima historia.